Bienvenidos. El nuevo destino del Senado presenta nos trae a San Vicente, un partido ubicado muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, pero también de La Plata. A apenas 50 kilómetros de ambos lugares, San Vicente ofrece un lugar amigable, con aromas de pueblo y a la vez una gran cercanía con el sur del conurbano bonaerense, que lo convierte en ciudad. Pero si hay una marca que define al partido, es sin duda su historia. Fundado hace ya 233 años, se trata de uno de los distritos más viejos de la provincia. Su nombre responde al santo español San Vicente Ferrer. Vayamos a conocer un poco más de ese pasado para vincularlo también con la actualidad de un partido muy atractivo. El pueblo viejo, en serio, con todas las letras, se conformó hacia 1850, cuando el padre Vicente Pessoa construyó en la estancia que había heredado de sus padres una pequeña capilla en la parte norte de la laguna, que en 1784, cuando se forma la alcaldía de Hermandad, porque en ese entonces no se llamaban partidos, de San Vicente, abarcaba desde el Río de la Plata hasta el San Borombón y de lo que sería hoy la Ruta 53 hasta dar con monte y ranchos que quedaban incluidos en ese partido. Era una cosa impresionante. Y hacia 1856, bueno, ya la situación era tan angustiante que se forman comisiones de vecinos para tratar de buscar un lugar adecuado donde trasladar el pueblo. La cuestión que las tierras que se podían ocupar sin pagar era al sur de la laguna, que es donde está emplazado el pueblo hoy, que no era el gobierno dice, no es el lugar más adecuado, pero no hay otro. La municipalidad más vieja de la provincia. No es porque San Vicente se creó antes, se crearon unos cuantos municipios, pero él, como no tenía lugar, empezó a hacer el edificio municipal, que no era ni por asomo lo que es hoy, era mucho más modesto, pero era el primer edificio construido para ese fin en la provincia. Vicente tuvo siempre el mismo problema, la incomunicación con Buenos Aires. En la época de Rivadavia, cañuelas, monte y ranchos se pasan a depender del Cabildo de Buenos Aires y ahí se achicó un montón. Y el gobierno de la provincia hizo la delineación de los pueblos al norte del Salado. Y ahí, evidentemente, la política no lo favoreció a San Vicente porque le sacaron toda la parte se había creado Barracas al sur, lo que es Avellaneda, Lomas de Zamora, le sacaron parte de Bransen, parte de Varela, lo dejaron reducido a la mínima expresión. En la actualidad tenemos 15 barrios privados que dan lugar a unos habitantes nuevos, que son muchísimos los que se han sumado en estos últimos 10 años a San Vicente. Así que ha mudado un poco la actividad que tenía originalmente San Vicente, que era netamente rural, para convertirse en zona rural y en esta zona de barrios. Comparada con otras localidades, para vivir en San Vicente, a los sanvicentinos nos da una tranquilidad de que todavía sigue siendo una ciudad con forma de pueblo. Y mira, yo te puedo decir que vivir acá en San Vicente es un placer. Ya hace 60 años vivo acá, es espectacular. La que no me hace sentir. Para mí, mi lugar en el mundo. De la mañana. Encontrás gente de otro lado, del centro mismo, y dicen, qué lindo que es vivir en San Vicente, y no vivo nunca, ¿viste? Pero vivir acá es espectacular. Sin duda, el sello característico distintivo de San Vicente es que allí, a pocas cuadras de la ciudad, se encuentra ubicada la que fuera la quinta del General Perón. Adquirida el mismo año en que fue electo presidente de la Nación, allá por 1946, Juan Domingo Perón pasó gran parte de sus fines de semana de la época junto a Evita en esa casa, que quedó inmortalizada para siempre en el distrito. No por nada, hoy funciona allí el Museo Histórico 17 de Octubre, lugar donde descansan los restos de Perón
y gran cantidad de personas se acercan a visitar. Perón eligió la Quinta de San Vicente, la visitaba la quinta era del gobernador de la provincia y la visitaba asiduamente. Entonces en el 46 decide comprársela. Y bueno, a partir de allí Perón pasó a ser vecino de San Vicente, venía muchísimo, hasta el año 52 que muere Eva. Venían con ella, recorrían el distrito, andaban de un lado para el otro a caballo, en moto, se juntaban en reuniones políticas. Perón es el casi fundador del cuartel de bomberos de San Vicente. La Constitución del 49 dice que se creó desde acá, desde San Vicente, que se dieron los primeros puntapiés para su iniciación. En el Torreón, él armaba sus discursos, los grababan para después llevarlos a distintos medios. Se creó el Hospital Dr. Ramón Carrillo, es decir, Perón tenía una vida social importante dentro de San Vicente, pero no le permitía a los paparazzi, por ejemplo, nunca se encontró una foto de adentro de la casa, es decir, tenían bastante privada su vida íntima con Evita. Nélida de Miguel, una visitante acá de la Quinta, que fue diputada nacional, que tiene 97, 98 años, nos contaba que Evita le decía en su lecho de muerte, cuando se turnaban para cuidarla, que le iba a decir a Juan que si salía de esa situación, que era grave, y bueno, todos confiaban en que podía llegar a ser, que ella se quería venir a vivir, dice, le voy a decir a Juan que nos vayamos a San Vicente, porque los días más felices con Juan fueron en San Vicente. Bueno, después pasó todo lo que pasó en el 55, la Quinta fue vandalizada, estuvo mucho tiempo cerrada, después la provincia de Buenos Aires la ocupó para colonia de vacaciones y visita de niños y de distintos distritos de la provincia, hasta el 72 que el general retorna y se comienza la restauración de la Quinta. Bueno, después se emprendió la tarea creo que participó San Vicente toda, liderada por el doctor Arcuri, de recuperar la Quinta para San Vicente, porque ese era un patrimonio del pueblo, no podía estar en manos de cualquiera. A través de una ley provincial del senador Arcuri, un vecino de San Vicente, en el año 89 se promueve hacerla museo, se hace una expropiación a las hermanas Duarte, que eran las herederas de la Quinta de Perón, y en el año 91, cuando el doctor Duhalde fue gobernador, se le paga la expropiación a las hermanas Duarte y bueno, y comienza a funcionar como museo. El museo funciona de martes a viernes en un horario de 9 a 13. Recibimos contingentes de toda la provincia, de todo el país, pero mayormente de la provincia de Buenos Aires. Tiene una historia muy rica la Quinta de Perón. Es un lugar que está abierto al público, con visitas guiadas, y se encuentran distintos objetos de valor del general Perón. Los esperamos en la puerta, hacen todo el recorrido, pasan por la casa principal, van al Torreón, van al tren presidencial, van a la sala del gobierno del 45 al 55, el gobierno de Perón, en lo social y en lo económico, y después termina la guiada en el mausoleo donde están los restos, donde está la tumba del general. Y la realidad es que es muy fuerte verlo a Perón, allá dentro del mausoleo. ¿Viste? Eso es lo que al final la gente va y se queda ahí, se queda por minutos,
por horas dando vueltas por ahí. Yo he entrevistado a muchos vecinos, la sienten como algo personal, como algo de mucha relevancia como de pertenencia, digamos, es muy importante. Porque vos preguntás a San Vicente, a la Quinta de Perón, te dicen todos. No te hacen otra referencia. Yo como justicialista que soy, para mí este es un emblema de justicialismo, pero como director de la provincia de Buenos Aires, esto trascendió, Perón trascendió las fronteras del peronismo. La Quinta de Perón, que esté ubicada en el distrito, en el partido de San Vicente, no es solamente patrimonio del peronismo o de los peronistas. Si fuera así, mal sería interpretado el tema. Es un lugar abierto al público y visitada por distintos sectores políticos y por gente que no es afín al peronismo, o sí, y es un lugar abierto al público, a todo público, y así debe ser. Otra de las grandes referencias que tiene San Vicente es sin duda su laguna. Bajo el nombre de Laguna del Ojo, sus orillas vieron nacer al pueblo y es parte fundamental de la historia del partido. Con los años pasó a llamarse Laguna de San Vicente y durante mucho tiempo fue un lugar muy visitado para descansar y disfrutar. Bueno, la Laguna del Ojo se compone de alrededor de 270 hectáreas. Es la que está más cerca de la capital federal. Estamos a 50 kilómetros. La laguna fue siempre fuente de recursos, de recreación, se criaban nutrias, los techos de paja eran los comunes, así que la paja se sacaba de la laguna, era mucho más grande, enorme, era una cosa impresionante, se fue secando con el tiempo, pero era fuente de recursos para un montón de gente. Se encuentra a 15 cuadras de acá del casco urbano, del pleno centro. Es una laguna que supo tener un espejo que se recuperó hace unos 30 años en una cantidad de 70-75 hectáreas y en los últimos 10 años se perdió el mismo espejo porque bueno, se trajo equivocadamente una especie no autóctona del lugar, se convirtió en plaga este camalote y hoy a esta altura del año estamos en plenas tratativas con Nación y con provincia para recuperar ese espejo. Acá a pocos metros hay una reserva natural que se encuentran especies tanto animales como plantas de distintas especies. Y bueno, hay una guía los fines de semana que se puede disfrutar de eso también. Estamos en esta reserva, que es una reserva urbana con categoría de naciente de cuenca, ¿sí? Y quiero decir con eso que todo el agua que viene de la lluvia y de los campos se drenan hacia este sector formando lo que vemos atrás, que es un sector de totoras, ¿sí? Todos estos juncos que vemos acá atrás, y formando la parte más profunda, formando una laguna. En este lugar podemos llegar a encontrar diferentes tipos de especies, tanto como por ejemplo plantas, como son el tala, la cinacina, el ceibo. La reserva tiene un relevamiento de más de 120 especies de aves, tanto de las que migran de otro lado como las que se establecen y viven en el lugar. Es un gran lugar para hacer avistaje de aves, ¿sí? Muchos fotógrafos vienen a tomar, que hacen avistaje de aves, vienen a tomar muchas fotos y muchas de las fotos que nosotros tenemos de las especies son regalo de los mismos visitantes que vienen a hacer fotografía. Pero los fines de semana, especialmente los domingos, se llena de familias que vienen a pasar la tarde, a recorrer y se quedan a tomar mate, a dar un paseo. Es un lugar muy hermoso como para visitar. Una de las 3 localidades que compone el partido de San Vicente es Doncelar, un pequeño pueblito a la vera de la ruta 210. Mucho campo, casas bajas y pocos habitantes son algunas de las características del lugar. Sin embargo, en esa escenografía asoma un enorme castillo,
el Castillo Guerrero. Construido a fines de 1800, la imponente casa es una de las grandes atracciones del partido de San Vicente. Hoy, convertido en museo, el castillo trae consigo la trágica historia de Felicitas Guerrero, una joven de aquella época que se convirtió en leyenda. Felicitas era hija de Carlos José Guerrero, eran 11 hermanos y la casaron a la edad de 16 años con Martín de Álzaga, uno de los hombres más ricos de la República. Y una vez que muere Álzaga, tuvo dos pretendientes, uno era Enrique Ocampo, que fue alejado por la familia, su padre Carlos José Guerrero no quería saber nada que Enrique Ocampo festejara a Felicitas, y otro Samuel Sáez Valiente. Samuel Sáez Valiente tuvo un compromiso de casamiento con Felicitas, que la fiesta de casamiento fue el 30 de enero de 1872, y Felicitas, que estaba en los jardines con los invitados, un criado la llama y le dice que Enrique Ocampo está en la sala y quería hablar con él. La siguen solo dos chicos, uno Antonio Guerrero, vendría a ser mi bisabuelo, que tenía en su momento 14 años y era el hermano menor de Felicitas, y el otro Cristian de María, un chico mayor que Antonio, pero que estaba perdidamente, era primo segundo de Felicitas y que estaba perdidamente enamorado de Felicitas. Una vez que entran al salón, Ocampo solo le pregunta si se iba a casar con él, a lo cual Felicitas le contesta que no, que se estaba comprometiendo con Samuel Sáez Valiente, y sin mediar palabras, Ocampo saca un revólver y le dispara. El tiro le pega en el hombro derecho, la hiere, y ya Felicitas quiere salir de la habitación, se dirige hacia la puerta, se cae contra la puerta y Ocampo la mata ya de un segundo tiro. Los dos chicos que la habían seguido estaban mirando como si fuera esta ventana, a través de una ventana, todo lo que pasó adentro. El primero que entra, logrando abrir un poco la puerta, es Antonio Guerrero, mi bisabuelo, el hermano menor de ella, y Ocampo le apunta y le dispara un tiro. El tiro le hiere el cuero cabelludo y el pobre chico, muy nervioso, se mete bajo una mesa, herido, y luego a entrar Cristian de María, que entra en pelea con Ocampo, le saca el revólver, se lo pone en la boca y le vuela la cabeza. La historia oficial, si van a Archivos de Generación y buscan Felicitas Guerrero, crimen pasional de la época, donde Ocampo llegó, la mató, se suicidó. Esa es la historia oficial, pero la historia familiar no fue así. El primer mayor que llegan, escuchando los tiros, es Bernabé de María, el padre de Cristian, y ve toda la escena. Le saca el revólver a su hijo, lo llama Antonio, lo envuelve en un pañuelo y le dice: esconde el revólver, que nadie lo encuentre nunca y no hables nunca de lo que pasó acá. Cosa que Antonio cumplió fielmente, porque el relato que yo le acabo de comentar de la verdadera historia es por la historia familiar que le contó Antonio Guerrero 50 años después de suceder la tragedia a su mujer. La muerte de Felicitas fue en enero de 1872, 30 de enero de 1872. Y en diciembre de ese mismo año, su padre, Carlos José Guerrero, construye esta casa. Mira, la historia trascendió porque fue una historia pasional y de la época. Y trascendió también porque Felicitas fue un poco una mujer que quiso imponerse a la época. El castillo, bueno, porque es un castillo bastante importante, una casa bastante importante, poco común en la zona, y porque digamos que es hecha por el padre de Felicitas. Felicitas es como un mito, ¿eh? Entonces tiene su importancia además por su belleza arquitectónica. El castillo es imponente, vale la pena que vayan a conocerlo. Tiene visitas guiadas y está abierto al público. La gente viene de todos lados, de Buenos Aires, de La Plata, del sur del conurbano, hasta de Mar del Plata viene gente. Hay grupos que vienen de Mar del Plata, la verdad la gente le viene de todos lados. Y aunque no lo creas, lo que yo no creía, yo creía que lo que la gente quería ver la casa, a la gente lo que más le llama la atención es la historia.
Bueno, aparte de ser mi casa, tiene un valor muy importante, porque también porque es un valor histórico el que tiene. Porque todo esto es historia de mis antepasados. Bueno, para San Vicente creo que es algo importante turísticamente, es algo que a la provincia también es importante, porque no hay muchos de estas cosas. La tercera localidad que forma parte del partido San Vicente es nada menos que Alejandro Korn. Con el tren Roca como eje en su vida diaria, la ciudad ofrece un panorama distinto a Doncelar e incluso a la ciudad de San Vicente. Menos tranquilidad y más movimiento son las características propias de este lugar, el más poblado del partido. Vayamos a conocer parte de la historia de una localidad que respira el mismo aire que todo el distrito, pero vive como una ciudad del conurbano bonaerense. ¿Qué sucedió en 1865? Cuando en aquel entonces el presidente de la Nación, Bartolomé Mitre, autoriza a los terratenientes de este lugar a construir el ferrocarril del sur, eligieron la zona más alta, que es por donde hoy pasa el ferrocarril Roca. En aquel entonces se habían inaugurado 7 estaciones. Dentro de las 7 estaciones, a partir de la estación de la Constitución, hasta Chascomús, se inauguró esta estación que se llamaba San Vicente. Como no se le podía dar a la población otro nombre con el nombre de San Vicente, porque ya estaba San Vicente allá, se opta por tomar el lugar como pueblo de la estación. El tranvía comenzó a partir de 1868 hasta 1928, que quien era intendente de San Vicente solicita a la empresa de ferrocarril que se extienda el ferrocarril hacia el pueblo de San Vicente. Y el 23 de noviembre de 1928 se inaugura la segunda estación San Vicente, pues ya no corre el ferrocarril hasta ahí. Y esta estación quedó como empalme a San Vicente. En 1960, en una reunión del Congreso, la reunión de diputados, Palmiro Bogliano, que era un diputado peronista, solicita que a esta estación se la llamase Alejandro Korn. Lluvia que riega. Alejandro Korn fue, primero, nació en San Vicente. Fue el médico psiquiatra que revolucionó la psiquiatría en Argentina. Haciendo su carrera política, fue diputado, senador, por el Partido Conservador, por el Partido Unión Cívica, que en aquel entonces no era radical, era la Unión Cívica. Y después, los últimos años de su vida, pasó al Partido Socialista. Fue el filósofo que le llamaron el filósofo de América. Carola Lorenzini fue que nació acá cuando este lugar se llamaba Pueblo de la Estación. Es la primera mujer que cruzó el río de la Plata con un avión de aquella época. Recorrió todo el país haciendo escala en todas las provincias y fue la primera mujer aviadora y que nos representó siempre a nosotros, ¿no? A este lugar. De esta manera llegamos al final de nuestra visita por San Vicente, un partido con mucha historia y diversos atractivos que valen la pena visitar. Los esperamos en un nuevo capítulo de Senado Presenta, para seguir recorriendo los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires.